ritmo de las audiencias del juicio por la desaparición de Marita Verón, pero vuelve sobre sus pasos cuando se hace necesario explicar y relacionar dichos, circunstancias, personajes, mostrar la complejidad del caso ante el que ella se encuentra y que ha sido el que ha permitido a la sociedad argentina cobrar conciencia de la existencia de la trata de personas. No escribió el diario del juicio. No esperen encontrar en la red una aburrida síntesis de declaraciones y alegatos. Solo toma de lo que ocurre en el Palacio de Tribunales lo que necesita para plantear una historia escalofriante. Escalofriante en un doble sentido. Por lo terrible del caso en sí y por lo que las víctimas de trata que testifican van dejando a la vista, pero escalofriante también por la incapacidad que evidenció el Poder Judicial tucumano para comprender la situación sobre la que debía resolver. Va tejiendo un contrapunto entre la linealidad absurda de quienes dicen que trabajan para hacer justicia y la complejidad espeluznante que van revelando a borbotones los testimonios de víctimas que han visto desmoronar sus vidas en esos agujeros insondables que son los prostíbulos. Pero también entran a tallar en el relato de Sibila los lapsus, las contradicciones en que incurren quienes están allí en calidad de imputados e imputadas. No solo utiliza parte de los testimonios, sino que además los va enlazando con la historia contextualizada en una provincia en la que el miedo ancestral estruja las mentes, cierra las bocas, nubla los ojos, volviendo monstruosamente natural eso que ella se ocupa de destejer para que pueda ser comprendido. Afloran en su relato las contradicciones de quienes hablan y también las de quienes callan. Va hilvanando los indicios de verdades hasta convertirlos en un relato potente que reclama la atención de quien lee y le impide soslayar la gravedad de lo expuesto. Tampoco esperan un libro inabordable. Ella se toma el trabajo de escribir capítulos breves, de introducir los datos necesarios para que la historia pueda ser comprendida, pero no apabulla con aquellos que no son imprescindibles. Conocedora del oficio periodístico, siempre apuesta a la claridad y la concisión, pero también pone en juego su condición de escritora para plantear una historia que no decae a lo largo de 40 capítulos. Y por si hiciera falta, agrega un apéndice de 3 páginas con los datos esenciales de quienes protagonizaron el juicio. La Red es un libro que tiene información, y mucha, pero también tiene suspenso e intriga. Muestra una trama, pero del lado del revés. Ahora, Sibila, vamos a pedirte que nos cuentes cómo surge el libro, cuál es la génesis de la trama. Sí, el libro, buenas tardes antes que nada, y gracias por acercarse y escucharnos. El libro surgió a partir del juicio, porque yo ya conocía muy bien Tucumán por mi libro anterior, El Sheriff, Vida y Leyenda del Malevo Ferreira, y porque además venía trabajando en otro libro sobre Tucumán. Y conocí el caso, lo venía siguiendo de cerca desde el año 2008, y sabía que muchas cosas no iban a trascender a través del juicio porque los abogados defensores se encargarían de poner el pie, de barrerlas bajo la alfombra para que no surgieran. Pero una de las ventajas que tiene el periodismo es la de poder restituir y reponer todos esos elementos que por X motivo, por intereses políticos, económicos, judiciales, de compadrazgo, que los hay muchos en este caso, buscan ocultar. Entonces, por eso pedí cubrir el juicio. De hecho, yo me pensaba jubilar mucho antes y decidí hacerlo después del juicio, aunque no esperaba que durara prácticamente un año. Y ya a la segunda semana de iniciado el juicio, cuando declaran 2 de las acusadas, ya estaba viendo delante de mis narices y escuchando desplegarse todos esos contextos que ya había trabajado e investigado para el libro sobre el Malevo Ferreira. Todo aquello que yo pensaba que tenía, que estaba detrás de todo esto y que no iba a surgir, afloraba porque afloraba como el pus realmente. Y me quedaba fuera de las crónicas
Era muy poco lo que podía poner, porque en las crónicas uno no puede darle la contextualización y no puede hilar un contexto con otro. Y ya en la segunda semana dije, yo acá tengo un libro, y empecé a tomar apuntes, no solamente para el trabajo del diario, sino también para el libro, viendo qué era lo que me podía servir sin saberlo exactamente hasta el final. Digamos, ¿cuáles son, ahondar un poquito más en estos contactos entre, digamos, lo que aparece, lo que te sirve, digamos, para armar este libro, para proponerte este libro de la red, y lo que fuiste viendo cuando te investigaste para el sheriff? Uno es la matriz de miedo que tiene Tucumán, que vos la comentabas, que está pendiente, está flotando permanentemente a lo largo del libro. Tucumán tiene una matriz de miedo que viene ya desde la época de los ingenios, es decir, de la época del monocultivo de la caña de azúcar, con capataces muy bravos y policías al servicio de los dueños de los ingenios. Sigue con una gran represión durante los 50, durante la resistencia peronista, que fue muy activa en Tucumán, represión por parte de la policía, luego represión por parte del ejército con las guerrillas que tuvo Tucumán, 59, 67, y después ya a partir del 74. Se intensifica en el 75 con el operativo Independencia y todo el terrorismo de Estado. Pero después de eso queda una policía brava, de la cual el Malevo Ferrer es el representante más famoso, más tristemente famoso, y continúa después con el clan de los Ale, Rubén Ale, alias La Chancha, y su hermano Ángel Ale, alias El Mono. La Chancha Ale fue pareja de María Jesús Rivero, y padre de su hijo y padre de otra de las acusadas. María Jesús Rivero fue una de las acusadas en el juicio por Marita Verón, y también la Chanchales fue padre de otra de las mujeres que fueron juzgadas con responsabilidades importantes. Entonces todo eso yo lo conocía de antes, no conocía la relación con el caso Marita Verón, porque el Malevo Ferreira entró, digamos, fue condenado antes del secuestro de Marita. Pero eso ya afloró de entrada, digamos, todo ese trasfondo de mafia, y el propio Malevo Ferreira persiguiendo a los gardelitos y haciéndoles el campo orégano a los Ale, que eran justamente los grandes enemigos de los gardelitos. Eso yo ya lo conocía de antes. De todas maneras, esto que le pasa a Marita Verón no ocurre solamente en Tucumán. No, para nada. Digamos, lo que tiene de interesante, de paradigmático el caso Marita Verón, es que responde a patrones que funcionan en todo el país y en todo el mundo en realidad. Digamos, una red de trata existe porque existe o sea, nunca son, o casi nunca son autónomos del Estado. Cuando decimos el Estado, hablamos del Estado o nacional, o provincial, o municipal. Depende de las características en cada país, pero en todas las ciudades, en buena parte de las localidades aún pequeñas, hay al menos una Marita Verón que tiene su historia personal única y que también ha sido secuestrada o captada mediante engaños, que es lo más común, por una típica red donde hay reclutadores o reclutadoras, personas que los trasladan, policía que hace la vista gorda, o mejor dicho, coimea o protege a los proxenetas, inspectores municipales que habilitan, digamos, o funcionarios municipales que habilitan los prostíbulos, sabiendo que van a ser prostíbulos pero con otro rubro, inspectores que después hacen la vista gorda, por supuesto llenándose del bolsillo, fiscales que no investigan, jueces que lo consideran, que consideran que eso no es un delito, a pesar de que está penado por la ley. Es decir, y por supuesto quienes sostienen todo esto, que son quienes pagan por la prostitución, es decir, los demandantes de sexo, los consumidores de sexo. La única diferencia que tiene el caso Marita Verón con la inmensa mayoría de las víctimas de explotación sexual y de trata es que Marita Verón fue secuestrada por la fuerza y que no tenía las vulnerabilidades sociales, educativas, familiares que tienen habitualmente las víctimas. Es decir, tenía una familia bien formada, ella vivía con su compañero y con la hija de ambos, había empezado a estudiar en la universidad, conocía sus derechos, sus padres también,
y salieron a patear todas las puertas y a buscar por cielo y tierra para tratar de encontrarla. Esa fue la única diferencia. Que es lo que no ocurre habitualmente con muchas de las víctimas. Claro, porque las familias no suelen tener, por eso siempre los reclutadores o reclutadoras hacen inteligencia, y las familias no suelen tener, cuando no son las propias familias quienes entregan a la niña o a la joven, no suelen tener los recursos intelectuales o de conocimientos como para saber a quién tienen que recurrir y cuánto tienen que patalear para que les tomen una denuncia y hacer el seguimiento de la causa, es decir, no saben cómo buscarla. Después de todo el tiempo que duró el juicio de Tucumán, ¿pudo saberse qué es lo que le hicieron a Marita Verón? Se puede saber que yo lo marco a través del libro por determinados indicios, es decir, hay algunas pocas víctimas. Marita Verón debe haber estado aproximadamente cerca de 1 año y medio, por lo menos, en poder de esta red de trata. Primero estuvo un tiempo en Tucumán, la llevaron a La Rioja, la estuvieron explotando en 3 prostíbulos de la familia Medina Gómez. En algún momento la volvieron a llevar a Tucumán, después la volvieron a tener en esos 3 prostíbulos, cerca de 1 año y medio, es decir, hubo muchísimas personas que la han visto, sin hablar de los hombres que pagaron por tener relaciones sexuales con ella. Hubo nada más que 8 mujeres que fueron víctimas de trata, algunas solamente, entre comillas, de explotación sexual, que la vieron, que estuvieron con ella, que supieron que era ella o que después pudieron reconocerla y fueron las que testimoniaron. Y contaron varias cosas que le hicieron a ella, es decir, cómo la lastimaron, que le hicieron un hijo, y se supone también, por algunos lapsus que tuvieron tanto una de las acusadas como uno de los abogados defensores, que muy probablemente la hayan matado. ¿Vos esperabas un fallo como el que hubo? No, de ninguna manera, es decir, nadie lo esperaba, ni siquiera los propios acusados. Es decir, la querella estaba un poco resignada a que María Jesús Rivero y su hermano Víctor Rivero, acusados ella de haber dado la orden de secuestrarla y él de haber ejecutado el secuestro, era probable que fueran absueltos por la relación con la Chancha Ale, y porque ya habían llegado con muy pocas pruebas al juicio, por esa protección que había habido desde la propia secretaría, desde el propio secretario de la Fiscalía, exsecretario, porque después lo invitaron a renunciar. Entonces se presumía que podía ocurrir eso y que podía haber otra persona absuelta también, porque un ex policía riojano que reclutaba y trasladaba mujeres de Tucumán a los prostíbulos de La Rioja, que sí se sabía perfectamente y estaba demostrado que cumplía esa función, pero nunca tuvo una relación, o sea, nunca se pudo probar una relación directa con Marita Verón. Es de presumir que el hombre, estando dentro de la red, sabía de qué se trataba y por ese motivo es acusado, pero nadie se imaginó, ni los propios acusados se imaginaban que iba a haber 13 absoluciones. Fue algo absolutamente impensado, insólito, digamos, nos dejó a todos estupefactos. ¿Vos crees que hubo corrupción? Y si la respuesta es afirmativa, que fue solo corrupción. Claro, no fue solo corrupción, y eso es una de las cosas que yo voy trabajando en el libro. La matriz de miedo tiene buena parte que ver, es decir, no sé, no creo que los jueces hayan cobrado. Creo que no hacía falta. Esa matriz de miedo y una predisposición a absolver que se notó a lo largo del juicio, por lo menos absolver a los hermanos Rivero, tuvo que ver con eso. Es decir, hay varios motivos para explicar ese fallo que considero que es muy amañado. Uno es ese, es decir, la corrupción estuvo a lo largo de todo el caso, digamos, no específicamente en ese fallo. Bien. Y digamos,